Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer y un reto estar aquí con ustedes. Yo había pensado inicialmente, ante el tema que se nos propuso, entregarles algunas reflexiones teóricas sobre el asunto. Pero dada la situación crítica que está viviendo nuestro país y que pareciera más bien que está invitándolos, sobre todo a los amigos que vienen de fuera, a conocer una forma peculiar y posiblemente nueva de extravagancias políticas que han sido ya muy comentadas anteriormente, decidí centrar mi intervención en la situación política mexicana actual. Creo que efectivamente los intelectuales tienen un deber y son importantes en el proceso de combate, de lucha, de enfrentar a las amenazas de la democracia y de la libertad. Eso es básico. Pero yo agregaría, puesto que soy antropólogo y sociólogo, que también debemos tratar de entender ¿qué es lo que está pasando? Entender el proceso político. ¿Qué es realmente lo que está pasando? Para ello les voy a preparé unas muy breves notas que van a tratar de abordar la pregunta que está detrás del tema de esta mesa. Sí, me pregunto y les pregunto a todos, ¿son las instituciones un contrapeso democrático y una garantía de la libertad? Yo creo que si reflexionamos sobre la historia política del México del siglo pasado, nos vamos a topar con una paradoja. Las expresiones del populismo que conocemos han llegado por la vía institucional, esa peculiar vía nacionalista y revolucionaria que dominó durante el siglo XX. Ese nacionalismo revolucionario institucional fue durante décadas la base política y cultural del autoritarismo que durante años nos oprimió en este país. Las instituciones gubernamentales no fueron un contrapeso, sino un puntal del autoritarismo. Se desarrollaron instituciones autoritarias y surgieron también instituciones de carácter populista, como el Ejido o las organizaciones obreras y campesinas oficiales. Yo creo que hay que reconocer que el populismo que hoy gobierna México es una criatura de la institucionalidad revolucionaria. Es un vástago que se desprendió del aparato gubernamental priista cuando se abandonó el populismo de Echeverría y López Portillo para dar paso a una modernización llamada neoliberal. Ese populismo nacionalista se alió a algunas expresiones de la izquierda, lo que le dio un semblante progresista e incluso radical en algunos momentos. En la oposición, especialmente desde la transición democrática, el populismo sufrió una lenta involución e inició un retorno a las tradiciones conservadoras originales propias de la cultura institucional revolucionaria. Después de 2 derrotas electorales, el populismo acentuó su giro a la derecha, rompió claramente con el cascarón izquierdista y con ello logró ganar las elecciones del 2018. Y así llegó al poder un populismo conservador e incluso reaccionario que se ha puesto como objetivo un regreso a la época pre-neoliberal. ¿Y cómo se explica esta situación? ¿Por qué ganó el populismo de manera tan clara? ¿Por qué ganó López Obrador? Para responder a estas preguntas,
es necesario entender el fenómeno populista, sin duda. Y aquí voy a ser muy breve, pero voy a dar unas pinceladas teóricas que, debo decir, en buena medida proceden de las reflexiones originales de la sociología, sobre todo en Argentina, que analizaron el fenómeno populista con muy brillantemente. Me refiero a Gino Germani y a Torquato Di Tella. Si partimos de estas experiencias, de las experiencias latinoamericanas, podemos comprobar que el populismo tiene tres componentes básicos. Tres. En primer lugar, una masa de población heterogénea formada de residuos de sectores sociales tradicionales agraviados y excluidos por la modernización y que aparecen como incongruentes y dislocados. ¿Acaso esa parte de la izquierda, de la derecha de ustedes, de este mural de Orozco, puede representar a esa masa incongruente y dislocada? En segundo lugar, una modernización capitalista extremadamente rápida y agresiva que genera lo que Torquato Di Tella denominó un efecto de deslumbramiento en la masa social excluida y empobrecida que responde con un profundo resentimiento. Modernizadora, como lo entendemos hoy, no como están representados de este lado oponiéndose a la masa. Y en tercer lugar, obviamente, ya ha sido mencionado, un líder carismático y autoritario que apela al pueblo con recursos emotivos, un ramillete contradictorio de ideas y que encabeza un movimiento que sobrepasa a los partidos tradicionales. El populismo es, pues, desde mi punto de vista, no es una expresión de cultura política, no principalmente una expresión ideológica, aunque en ocasiones sin duda constituye, llega a organizar, a articular una orientación política que suele estar llena de contradicciones y que genera resultados catastróficos, como hemos podido comprobar en Venezuela. He descrito en otros textos el populismo como una cultura política alimentada por la ebullición de masas sociales caracterizadas por un abigarrado asincronismo y que reaccionan deslumbradas contra los rápidos flujos de modernización. Creo que esta situación describe en parte, en buena parte, pero el triunfo de Obrador en México. A diferencia de lo que a veces se piensa, tanto en México, se piensa tanto aquí como en el extranjero, yo creo que no tenemos un régimen de izquierda, sino un gobierno populista conservador. No es el fruto de un proceso de regeneración, sino un movimiento de restauración. El presidente Obrador ha tomado tres importantes decisiones que son típicamente derechistas y, en el lenguaje de él, neoliberales. No subir los impuestos, aplicar una dura política de austeridad e impulsar la militarización y la legalización de la función policíaca del ejército. El gobierno populista, al mismo tiempo, se orienta paradójicamente hacia una política de subsidios y subvenciones al estilo del viejo PRI. No en balde, Obrador ha expresado su admiración por quien fuera secretario de Hacienda de los presidentes López Mateos y Díaz Ordaz entre 1958 y 1970, Antonio Ortiz Mena, cuando la economía crecía a más del 6% y la inflación apenas superaba el 2%. Claro que este paraíso al que quiere regresar formó parte
de los años dorados de la economía mundial, los gloriosos 30 años que se iniciaron en 1945, después de cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. El nuevo gobierno también quiere regresar al viejo centralismo, como ya se ha comentado en las mesas anteriores, y al autoritarismo del antiguo régimen nacionalista. Se sueña con estatizar sectores de la economía, sustituir importaciones y fortalecer los cultivos tradicionales campesinos con precios de garantía. Pero el gran símbolo, el símbolo espectacular de la nueva política económica ha sido la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, acción que ha detonado varias alarmas. Todo parece indicar que al presidente Obrador le disgusta el capitalismo moderno, agresivo y globalizador, y que prefiere el capitalismo chatarra y subdesarrollado que pretende impulsar con la nueva refinería en Tabasco y con un tren turístico en la región Maya. Hay dos temas que obsesionan, y con toda razón, al presidente: el combate a la corrupción y el abatimiento de la violencia homicida. Al parecer, ha logrado frenar los ingresos ilegales de los altos funcionarios, pero la política ha mantenido sus formas corruptas, no en el sentido de soborno, de cohecho, sino principalmente en su acepción de dañar, podrir o deteriorar el comportamiento de altos funcionarios y de parlamentarios. Se practican, y el propio presidente lo hace cotidianamente, la mentira, la ineficiencia y la demagogia, pero se restringen las ganancias ilícitas de la burocracia gobernante. Basta observar el comportamiento de las cámaras de diputados y de senadores para comprobar la persistencia de la vieja sumisión a los deseos presidenciales y el abandono de su función como contrapeso institucional. En ello, la alianza del viejo partido priista, del priismo tradicional, ha sido muy importante, como se observó durante la aprobación de la contrarreforma educativa y de la Guardia Nacional militarizada. Se supone que la militarización será clave para abatir la violencia y garantizar la seguridad ciudadana. Pero ya vimos que la función del ejército durante los últimos 12 años no logró esos objetivos. Se tiene fe en que su mera legalización, adicionada de los millones invertidos en becas y subsidios para combatir la pobreza, abatirá la violencia. No parece creíble. El intento de restaurar antiguas instituciones autoritarias, y ese es uno de los problemas que me parecen más importantes, podría convertirse en una amenaza real. Pero como una plena restauración del antiguo régimen, tal como funcionaba en los años 60 del siglo pasado, es algo que parece imposible, los peligros pueden surgir durante el desorden, las tensiones y la crisis que surjan durante el intento restaurador. En esos momentos críticos podrían aparecer alternativas claramente autoritarias que erosionen el sistema democrático que logramos a partir de finales del siglo pasado. El previsible fracaso de la restauración puede tener consecuencias colaterales y dejar al país en una condición muy difícil. Las instituciones democráticas podrían quedar muy dañadas y con ello México quedaría sin los contrapesos necesarios para asegurar la libertad política. Muchas gracias.